Muy buenas chicos, vamos a continuar con la clase de física. Esta vez vamos a hablar acerca de la reflexión interna total. Estamos viendo en la clase pasada acerca de la velocidad de la luz, cómo se desplazaba y también acerca de la reflexión, ¿verdad? Entonces se dice, la reflexión interna total es el fenómeno que experimenta la luz cuando pasa de un medio de mayor índice de refracción a otro de menor índice de refracción. Es decir, la rapidez de propagación de la luz aumenta cuando un rayo de luz intenta pasar por un medio más denso a otro menos denso. Por ejemplo, esto sucede cuando un rayo de luz pasa del agua al aire, tal como se muestra en la siguiente secuencia de imagen. Entonces, cuando la luz pasa oblicuamente del agua al aire, se retracta y se refleja de manera normal. Este ejemplo ocurre que cuando un ángulo de incidencia de la luz se refracta exactamente en 90 grados, es decir, la luz se desvía pasando por un foco, pasando justo por la separación entre ambos medios. En este caso señalamos que el radio de incidencia está en su ángulo crítico. Este de acá le llamamos ángulo crítico. Este es el medio por el cual se va a refractar la luz, ¿verdad? En este caso está el buzo debajo del agua, refracta la luz hacia arriba y forma un ángulo, ¿verdad? Que es con el cual va a salir una vez en el aire, ¿verdad? Tenemos la reflexión total. Si se sigue incrementando el ángulo de incidencia, llegará un momento en el que el rayo, en que se refleja por completo sin sufrir reflexión alguna, lo que produce la reflexión interna total. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando, cuando el ángulo sea pequeño, se va a refractar en el aire, afuera del agua con un ángulo mayor. Ahora, si el buzo inclina la linterna y lo pone en un ángulo mayor abajo del agua, el ángulo crítico va a llegar cerca de los 90 grados, o sea, cerca de la superficie del agua, esto que nosotros vemos acá. Entonces el ángulo aquí va a ser prácticamente cero, porque él inclinó la linterna y entonces el ángulo de incidencia va a ser, en este caso, mayor y aquí menor. Si el buzo inclina mucho más la linterna, entonces el ángulo de reflexión va a estar totalmente dentro del agua. Entonces se llama reflexión interna total, ¿verdad? Entonces aquí va a estar totalmente dentro del agua. Entonces el ángulo que hay aquí va a ser igual al ángulo que hay acá. Entonces nosotros a eso le vamos a llamar reflexión interna total. Cuando reflectamos una luz en una misma superficie, formando un ángulo espejo, por así decirlo, que este ángulo va a ser el mismo que este otro ángulo. Sí. Cuando ocurre la reflexión interna total, se observa que se refleja el 100% del rayo de luz incidente, lo que resulta ser más eficiente que los espejos, pues estos solo reflejan el 90 y el 96% de la luz incidente, o sea que un 4%, por así decirlo, de 4 a 10% es absorbido por el espejo. Esta singularidad de la reflexión interna total se utiliza en la fibra óptica, que se emplea actualmente para la transmisión de datos. La fibra óptica también se utiliza para la transmisión de datos, así como para el internet, ¿verdad? Que es la que alcanza mayores velocidades. Tenemos lo que es difracción, interferencia y polarización de la luz. Como ya se ha estudiado, la luz tiene un comportamiento dual, debido a que en algunas ocasiones se comporta como partícula y en otras como onda. En particular, la luz se comporta como onda cuando se producen los siguientes fenómenos: la difracción, esta es una, la interferencia y la polarización de la luz. A continuación se detallan cada uno de estos fenómenos. Veamos el primero, la difracción de la luz. Dice, cuando se interponen obstáculos o existen aberturas en el recorrido de la luz, también se produce el curvamiento o deformación de las ondas luminosas, lo que se conoce como difracción. El grado de difracción de una onda depende de su longitud de onda y el tamaño del obstáculo o abertura. Así, la mayor difracción se produce cuando el obstáculo o abertura es igual o menor que la longitud de la onda.
La siguiente imagen muestra cómo se produce el curvamiento de las ondas luminosas cuando se interpone un obstáculo en el recorrido de la luz. Bien, entonces aquí tenemos, por así decirlo, el foco, ¿verdad? El foco emite toda la luz. Y este acá sería el obstáculo. Entonces, el fenómeno de difracción se produce cuando las ondas luminosas chocan. En este caso intentan atravesar una abertura o un obstáculo. Filamento cuyo tamaño es menor o igual a la longitud de onda. En este fenómeno es posible observar sombras difusas y se interpone una pantalla luego de la fuente de luz, luego de la fuente de la luz y la abertura. Ok, entonces no sé si te ha pasado que tienen un bombillo encendido en sus casas, un foco encendido. Entonces, tienen el foco encendido, tienen una puerta semiabierta, por así decirlo. Semiabierta. Entonces, esta fuente de luz va a tratar de atravesar las paredes, pero no va a poder porque hay un obstáculo que impide el desplazamiento de las ondas luminosas. Entonces, las ondas luminosas van a tratar de salir por cualquier lado o resquicio. Entonces, van a salir por el resquicio de la puerta semiabierta. Entonces, aquí se reduce su intensidad de onda y su longitud de onda. Tal vez las ondas luminosas son así de grandes, pero al pasar por el resquicio de la puerta, o sea, por la puerta semiabierta, al pasar al otro lado, ya va a salir en menor intensidad, va a salir algo mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando una onda se encuentra con una abertura o un obstáculo, cambia la dirección de propagación y supera los obstáculos para seguir propagándose más allá del mismo, en donde llegan las ondas de la misma longitud y la frecuencia que las ondas que incidieron en la barrera o obstáculo, pero distribuidas en otras direcciones de propagación. Las ondas luminosas se comportan diferente dependiendo si la difracción se produce por una abertura o por un obstáculo. Para el caso de la difracción de abertura se encuentran tres situaciones según el ancho de la abertura: cuando es similar a la longitud de la onda, cuando es mayor a la longitud de la onda y cuando es mucho mayor que la longitud de la onda. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí la dirección de la onda luminosa y esta va a ser una pequeña abertura. Entonces nos dice en el A: el ancho de la abertura es comparable con la longitud de la onda. Cuando esto ocurre, en el otro lado de la abertura las ondas se propagan casi como ondas circulares, parecidas a las generadas por una única fuente puntual. La onda incidente se distorsiona notoriamente y el curvamiento de las ondas es notorio. O sea, como les dije, ¿verdad? Imaginemos que está la puerta que está semiabierta. Hay un pequeño agujero ahí o resquicio. Entonces, toda esta cantidad de luz que está siendo emitida va a salir a través de ese pequeño resquicio en menor cantidad, pero ya en forma de onda circular. Ya toma este comportamiento. Dice, el ancho de la abertura es mayor que la longitud de la onda. En este caso, las ondas al otro lado de la abertura se propagan de manera similar a las ondas incidentes, pero mantienen cierta curvatura. En este caso, dice que el ancho de la abertura es mayor que la longitud de la onda. Si la abertura es mayor, entonces la onda se va a comportar casi de la misma manera. En este caso, de manera similar a las incidentes, pero mantienen cierta curvatura. Siempre tienen un poquito de curvatura, no como acá, que entre menor es el espacio, más curva va a ser la onda. Para este caso se mantiene, pero siempre con un poco de curvatura. Cuando el ancho de la curvatura es mucho mayor que la longitud de onda, en este caso las ondas al otro lado de la abertura tienen una gran porción plana. Entonces, ¿qué pasa cuando este espacio de acá es más grande, un boquete más grande? Por ejemplo, la puerta abierta de par en par. Entonces ya la onda ya no va a hacer, ya no va a tomar su forma original, sino que más bien ahora se va como aplanando, haciéndose más recta. Son estas de acá.
volviéndose más rectas. Entonces el ancho de la abertura es mucho mayor que la onda. En este caso, las ondas, la abertura tiene una gran porción plana, tal como las ondas incidentes. Es decir, a simple vista es difícil apreciar la curvatura de las ondas. Claro, es bien difícil. Para el caso de la difracción obstáculos, se encuentran tres diferentes situaciones. Según el tamaño de la longitud de onda, cuando es mucho menor el tamaño del obstáculo y cuando el tamaño del obstáculo, cuando es mucho mayor que el tamaño del obstáculo. Cuando es similar y cuando es mucho menor. Entonces pueden ver aquí el comportamiento con la difracción. En este caso no es una puerta, sino puede ser cualquier objeto que bloquee el paso de la luz. Entonces, ¿cómo se va a comportar? Si ustedes ven aquí la flecha, cómo se va a mover la onda. En el B, cómo se va a difractar. Aquí va a pasar casi todo. Y aquí prácticamente tiene su comportamiento normal, original. Entonces es similar, ¿verdad? Aquí solo se va a deformar un poco. Después continúa con su curvatura original. Y aquí no lo afecta en nada porque es muy pequeño el obstáculo. Entonces la longitud de la onda es mucho mayor. Entonces tenemos, la longitud de la onda es mucho menor que el tamaño del obstáculo. En este caso prácticamente no aparecen ondas detrás del objeto. Entonces no hay ondas. Aquí prácticamente no hay nada. No hay ondas en esta parte de acá. Y se produce una sombra que sería en esta zona de acá. La sombra del objeto. En el B, la longitud de la onda es similar al objeto del obstáculo. En este caso, solo es una partecita que no va a pasar, se provoca también una sombra. Y se llama zona de penumbra. Pierde nitidez. Y la última es la longitud, que es mucho mayor, la longitud de la onda, que el tamaño del obstáculo. Esta situación provoca que las ondas puedan rodear el obstáculo con facilidad. Simplemente lo rodean y no refleja, casi no hay sombra o casi no, es nulo casi. Es como que yo ponga un juguete pequeñito, un carrito puede ser, en una habitación con mucha luz. Prácticamente no va a haber sombra. Porque las ondas la rodean totalmente. Entonces se produce este fenómeno de reflexión acá. Bien. Vamos a terminar con... Bien. Interferencia y polarización. La interferencia es el efecto que se produce cuando dos o más ondas se entrecruzan. Existen dos tipos de interferencia, la destructiva y la constructiva. Entonces, esto lo vamos a hacer como concepto. Interferencia constructiva y destructiva. Dos rayos de luz interfieren de manera destructiva cuando crean una zona oscura e interfieren de forma constructiva cuando generan una zona de mayor intensidad. Entonces, para observar la interferencia de la luz es necesario que las ondas producidas por la fuente tengan la misma frecuencia y que sus rayos de luz sean prácticamente paralelos. El primer y decisivo experimento sobre la interferencia de la luz fue realizado por Thomas Young. En 1801 él descubrió que al hacer pasar la luz, un haz de luz monocromático a través de dos rendijas, se proyectaba una serie de franjas de luz y de oscuridad. Las franjas de luz correspondían a la composición constructiva de las ondas, mientras que las franjas de la oscuridad a la composición destructiva. El siguiente esquema da lo observado en el experimento de Young. Bien, aquí está el experimento. Dice, también experimento de la doble rendija. A ver, fue realizado un intento por averiguar la naturaleza de la luz corpuscular u ondulatoria. Entonces comprobó patrón de interferencias en la luz procedente de una fuente lejana, al refractarte en el paso de dos rendijas, con lo cual construyó la teoría de la naturaleza ondulatoria de la luz. Bien, entonces este fue el experimento que él hizo y miraba cómo se refractaba dos fuentes de luz. Entonces ahí él pudo determinar cómo era la interferencia de la luz, si era destructiva o constructiva, ¿verdad? Como ya dijimos, dos rayos de luz interfieren de manera destructiva cuando crean una zona oscura e interfieren de forma constructiva cuando generan una zona de mayor intensidad luminosa.
Bien, tenemos ahora la polarización. Es uno de los fenómenos que contribuyeron a establecer la teoría ondulatoria, pues en una onda no polarizada, la vibración oscila en todas las direcciones perpendiculares a la dirección de propagación. Partiendo de ese estado, la onda se polariza si por algún motivo, por ejemplo, después de atravesar una rendija, pasa a oscilar por un determinado plano, que se denomina plano de polarización. Un ejemplo muy práctico que permite comprender la polarización de la luz se produce cuando propagan ondas a través de una cuerda. Al enviar pulsos perpendiculares, las partículas vibran de arriba hacia abajo. Y la transmisión es perpendicular a la dirección del movimiento, formándose así el plano de vibración. Si la cuerda atraviesa dos rendijas, una en perpendicular y la otra horizontal, es posible que el plano de la vibración de la cuerda no presente ninguna dificultad al pasar por la primera rendija, pero no podrá hacerlo por la segunda. Bien, entonces la polarización evidencia que la luz presenta un comportamiento similar de las ondas, ya que si fuese como el de las ondas longitudinales no se produciría variación alguna de la oscilación de la onda. Entonces, algunos cristales tienen la propiedad de absorber la luz que vibran en diferentes planos y permitir el libre paso de aquellas ondas que están contenidas en determinado plano. Estos cristales se llaman polarizadores. La polarización de la luz es utilizada para la creación de diferentes aparatos. Ejemplo, los lentes que protegen el sol. Por ejemplo, hay lentes que ahora tienen la tecnología de transition, que cuando están las personas en el sol se les oscurece. Entonces eso es un ejemplo de polarización de la luz. Significa que impide el paso de la luz a los ojos. También en los vehículos se ve, ¿verdad?, que impide el paso de la luz solar adentro de los vehículos, porque se absorbe por medio del cristal polarizado. Las películas en tercera dimensión se filman tomando dos imágenes desde puntos levemente separados. Estas dos imágenes se proyectan juntas, una con polarización vertical y la otra con polarización horizontal. Sin anteojos especiales, cada ojo recibe las dos imágenes y el resultado es una visión borrosa. Pero si se utilizan los anteojos adecuados, de modo que una tenga lente con el eje polarizante horizontal y otro vertical, cada ojo ve solamente una de las imágenes y el cerebro al combinarse produce la sensación de profundidad. Esa sensación de profundidad es lo que nosotros le llamamos 3D, ¿verdad? Entonces, tiene que tener, por ejemplo, si uno se fija, los lentes 3D, uno de un color y otro de otro color. Es porque uno está polarizado de forma horizontal y la otra con polarización vertical, ¿verdad? El cerebro recibe las imágenes y junta esas dos polarizaciones y forma una sola imagen que da la sensación de profundidad o sensación 3D. Muy bien, muchachos, hasta aquí nos vamos a quedar. Como siempre, vamos a hacer resumen sobre la lección de hoy. Vamos a tomar el concepto de polarización de la luz, interferencia de la luz, que es interferencia constructiva y destructiva. Como me van a dibujar en su cuaderno estos ejemplos también, ¿verdad?, con los diferentes tipos de abertura. Me van a dibujar este y también me van a dibujar este. Ese y ese me lo van a dibujar. Lo que es difracción de la luz, que hoy lo empezamos a ver, la polarización e interferencia, los conceptos más que todo. Y reflexión interna total. También me van a explicar en qué consiste y cómo lo van a sacar de acá y cómo funciona. Muy bien, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Que el Señor les bendiga y hasta pronto. Entreguen sus tareas también porque las estoy esperando.